Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Como siempre, hacemos extensivo el saludo a las distintas partes del mundo y les decimos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en el mundo en el cual se encuentren, y que siempre nos encanta poder leerlos, poder recibirlos, poder ver desde dónde están del otro lado, así que siempre ahí en los comentarios yo estoy atenta para irlos saludando, y también dependiendo del momento en el día en el cual estén viendo este directo, porque si ya nos encontramos en distintas partes del mundo, también tienen la posibilidad de poder ver este directo en diferido, porque siempre quedan guardados en nuestro Instagram y en una semana son subidos a nuestro YouTube, y ahí nuestro especialista me acaba de comentar que ya está aquí con nosotros, así que da esta información súper importante para que la tengan en cuenta, e invitándolos a que pregunten, a que consulten, a que estén por el otro lado muy atentos a todo lo que tienen para compartirnos nuestro especialista. Les quiero contar, antes de poder aceptarle la solicitud a nuestro especialista, quién es quien nos va a acompañar en este directo. Él es Daniel Largo, así que ahora sí, en breve lo vamos a tener aquí con nosotros en pantalla para que lo conozcan, para que puedan estar aquí para que puedan conocerlo y puedan estar aquí con nosotros. Y ahí ya lo tenemos. ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Estoy aquí intentando conectarme con los auriculares. No sé si está funcionando. Aquí estoy. Yo por el momento te escucho bien. No sé si vos Ok. estás. Va, sin problema. Voy a encender un segundito aquí. Sí. Mientras tanto, para quienes se están conectando ahora en este momento, estamos con Daniel Largo, que por supuesto es un placer poder recibirlo y poder tenerlo aquí con nosotros. Así que desde ya muchísimas gracias por estar aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estamos. Un placer estar aquí con vosotros. Creo que es un tema importante el que tenemos que hablar porque a día de hoy la sociedad en la que vivimos, bueno, pues se ha narcisizado. Esa palabra no existe, pero realmente es una realidad latente. Entonces hoy vamos a compartir algunas claves acerca de qué tipo de perfil hablamos y sobre todo qué tiene que ver esto con nosotros. Totalmente. Como Daniel ya ahí nos fue adelantando, vamos a hablar de rasgos de la personalidad oscura. ¿Cómo reconocerla? Importantísimo también, porque quizás alguien del otro lado dice, ¿qué es la personalidad oscura? Nunca escuché del tema, y quizás es algo que lo tienen re presente o re cercano o que lo están vivenciando. Entonces es importante poder estar atentos a todo ello. Y antes de poder adentrarnos en esta temática que me encanta y me parece súper interesante poder aprender de ello, quiero contarles quién es Daniel. Él es terapeuta experto en personalidad, también realiza procesos de autoconocimiento profundo, observando el rostro y el cuerpo de las personas para resolver problemas de carácter subconsciente, y además trabaja el enneagrama, heridas emocionales, cábala, entre otras técnicas. Así que la verdad es un placer y un encanto poder tenerte por aquí. Como siempre, y como también lo mencionaba hace un rato, tienen el espacio para poder preguntar, para poder consultar. Siempre es un placer poder tenerlos aquí con nosotros y que nos puedan acompañar. Así que muchas gracias. Y ahora sí, vamos a adentrarnos, como les decía, en esta temática de los rasgos de la personalidad oscura y en cómo reconocer esta personalidad. Entonces, creo que como para mí con lo que deberíamos empezar y con lo que quiero preguntarte para que podamos arrancar con el tema es, ¿cómo nos podrías definir a la personalidad oscura? La personalidad oscura se vive como un exceso de egoísmo, un egoísmo superlativo o una empatía o victimismo superlativa. En los dos casos estamos ante una personalidad oscura. Claro, la polaridad masculina, que es la primera que he dicho, es la que más encaja arquetípicamente con este perfil, ¿no? Psicópatas, narcisistas, abusadores, robabocadillos, ¿no? Como decía algún especialista en YouTube. Pero la más desconocida, y es una de las que quiero hacer hincapié, es la otra, que es la polaridad femenina. Ahora veremos a ver qué tipo de perfil es ese, ¿no? Eso es.
Totalmente. Y dentro de las personalidades oscuras, que hemos hablado previo del directo con Daniel, yo le preguntaba a Leo, entonces existen varios tipos de personalidades oscuras, ¿puede ser, Daniel? Sí, sí los hay. Conocemos la triada oscura, que es como algo muy conocido, se hizo muy popular hace tiempo, ¿no? Narcisistas, psicópatas y maquiavélicos, que no- realmente son psicópatas subclínicos, este perfil. Y luego tenemos otra parte, ¿no? Que es la de los empáticos oscuros, que se salen un poco de este asunto, pero todos apuntan maneras hacia la psicopatía. Digamos que la conducta psicopática se ramifica en estas tres variantes, ¿no? Y luego también tenemos los autopromotores aberrantes, que son personas que los llamamos trepas aquí en España. Son personas que en el trabajo, bueno, pues se hacen grandes, tratan de pisar cabezas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno, bueno, pues con su locura. Ahora veremos de qué tratan. Totalmente. Entonces, ¿a qué rasgos tenemos que prestarle atención para darnos cuenta si tenemos una personalidad oscura o si de repente nos encontramos conviviendo, relacionándonos con alguien que tiene una personalidad oscura? Pues mira, todos los catalizadores en nuestra vida que nos inviten a pasar por encima de nuestros valores, y lo vamos a saber en el momento en el que perdemos la paz, van a ser potenciales momentos en los que vamos a psicopatizarnos sin darnos cuenta, ¿eh? Porque el mal entra muy rápido y muy fácil, sobre todo a través de la influencia de los demás, ¿no? Cuando las personas de mi entorno quiebran sus valores constantemente y generan incongruencias, por la incongruencia es por donde se nos cuela, ¿no? Y cada uno, y aquí está la riqueza de la personalidad, cada uno lo justifica a su manera, ¿eh? Pues un maquiavélico, por ejemplo, lo justifica diciendo, bueno, pues que en el mundo no hay personas buenas, nadie se porta mal y por tanto, pues yo me portaré mal. Entonces lo que hace es purgarse constantemente a través de buenas acciones. Es el perfil de persona que más pasa desapercibido, porque lo que coge es decir, hacer el mal y luego de repente cojo y pues adopto un gatito, y le pongo mi nombre, un gatito abandonado, a lo mejor me voy a hacer alguna labor a otro país extranjero para ayudar a gente, ¿no? Pero bueno, luego vuelvo y otra vez vuelvo con la dinámica. Esa sería una, ¿no? Os las describo brevemente para que veáis un poquito. Narcisista, una persona que busca auditorios de personas que les escuchen. Siempre hablan de sí mismos, no tienen oídos para los demás, solo para ellos, están replegados y se niegan al aprendizaje. Son depredadores sociales, porque no permiten que las personas de su entorno se desarrollen, les pisan constantemente. Y este es el que más se ve porque es profundamente egoísta, incluso es que llega a sorprender. Es como un niño grande, ¿no? Y luego tenemos el psicópata, que es muy peligroso, porque es frío, no tiene emociones. Sí que las tiene, porque sí que vive frustraciones y cosas, ¿no? Que le hacen llorar en un momento dado, pero nunca llora de tristeza real o de pena, no siente empatía. Y ese es el más peligroso, porque no se le ve, no se le ve, y me da. Y luego hay otros, ¿no? Pero no me quiero extender mucho porque seguramente tengas preguntas que hacerme. Sí, sí. Tengo una pregunta ahí con respecto a los distintos diagnósticos de alguna forma. Sí. ¿Existe alguna forma de, no sé si sería la palabra revertir, pero ¿existe alguna forma de poder resolver o revertir quizás, si sería la palabra, estos diagnósticos o estas situaciones de ser psicópata, narcisista, o ya es algo que está condicionado a ser así y la persona va a ser así de por vida? Claro, es una pregunta muy difícil la que me has hecho. No me atrevo a responderla. ¿Por qué? Porque cada vez vamos viendo más cómo el cerebro es plástico y el cerebro va incluyendo nuevas realidades, ¿no? Y como decía Einstein, una vez que sabes algo, tu cerebro no vuelve a su tamaño original. Y es verdad. Pero también es verdad que cuando estamos ante un perfil narcisista, psicopático, como son personas que se niegan a soltar el control, que se niegan a no tener razón, siempre quieren estar en la palestra, es muy difícil para ellos aprender. Y ese es el problema. Es la voluntad de la persona la que hace que se mantengan donde están. Más que el hecho de que el cerebro no permita recular, que no lo sabemos, insisto, no lo sabemos, es realmente la persona que lo evita, ¿no? Porque realmente encuentra un disfrute en el dolor ajeno, ¿no? Es esta frase, ¿no? Que se dice, ¿no? Te hago la zancadilla y me subo encima de ti para ser más alto, ¿no? Algo así. Bueno, ahí lo tenemos. Perfecto.
Y en el caso de las personas que conviven o se vinculan o se relacionan con personas que son así, ¿qué les, qué les podrías decir como, no sé si recomendación o qué podemos tener en cuenta al momento de vincularnos con estas personas en el sentido de que a veces pueden ser familiares o, porque por ejemplo, en un vínculo de pareja uno puede decir, bueno, lo dejo o quizás estoy enamorada y no lo dejo y sigo en ese círculo con la otra persona, pero se me hace que son personas que saben manipular muy bien y que es difícil generar un vínculo o que sea sano o que no quieran salirse con las suyas de ellos, como, ¿qué hacemos las personas que no somos como ellos de alguna forma? Pues hay dos claves importantes. La primera es eliminar la culpa de mi vida. Esta gente te agarra por la culpa. Entonces tienes que hacer un trabajo profundo. ¿En qué momento siento culpa? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con mi educación familiar? Una vez que tú limpias la culpa, esta gente no tiene por dónde cogerte, porque la culpa es el asa, ¿eh? Por el que te agarran. Y lo segundo es no compartir información. Nada de información personal. Todo lo que sea datos personales, de tu vida, de tus relaciones íntimas, de lo que sea, todo eso lo van a coger, lo van a empaquetar, van a hacer capturas de pantalla y lo usarán pues cuando mejor convenga para sus fines. Mm, Y esto va a estar pautado. Es decir, esta gente no mueve por impulsos. Los narcisistas sí son un poquito más impulsivos, los trepadores sociales también un poquito, pero los otros no. Los otros lo traen pautado y es precisamente ese el peligro. O sea que yo creo que esas dos claves son importantes. Una vez que no albergas la culpa en ti, dejas de pensar que mereces un castigo. Eso es la culpa. mm. Pensar que yo merezco un castigo de antemano. Entonces esta gente dice, ah, sí, estupendo, aquí voy, ¿no? La ley del equilibrio. Cuidado. Bien, perfecto. Buenísimo, Daniel. Y la última pregunta que tengo antes de que podamos pasar eh, con las preguntas que tiene la gente para ti es, ¿podés ir a este punto que, bueno, en la descripción del directo cuando lo vean que está en nuestro Instagram, verán la pregunta que me llama mucho la atención porque justamente te lo quiero preguntar porque no sé qué es. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas distintas personalidades oscuras? Lo que tienen en común es eso precisamente, es el excesivo egoísmo. Están replegados sobre sí mismos. Claro, cuando uno se repliega sobre sí mismo, tiene la sensación constantemente de tener que defenderse de los demás. ¿Y cómo lo hace? Controlando. ¿Controlando a través de qué? A través de la manipulación o la culpa. Manipulación, culpa, siempre, 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 siempre. Manipulación, culpa. Claro, cuando una persona tiene muy acentuado eso, ya sabes que algún indicio hay. Algo hay. Si entras más, igual te llevas una sorpresa, o a lo mejor no, pero esa persona está coqueteando con el límite. ¿Eh? Y ahí, eso y la falta de valores, como hemos dicho, porque son personas que tienen una falta de identidad personal. Se nutren de la identidad de los demás para nutrir su autoconcepto. Y ahí los vemos también. Bien, perfecto, Daniel. Bueno, ahora sí vamos a ir con las preguntas de la gente. Vamos a ver qué intriga, qué curiosidad hay del otro lado, porque me parece un tema muy interesante y también de quienes tenemos que vincularlos y relacionarnos con ellos, de no dejar que ellos puedan salirse con la suya de alguna forma. Y también, antes ahora que dije eso, se me vino otra consulta. La persona que tiene esta característica no es totalmente consciente de lo que está haciendo, es decir, este excesivo egoísmo que tiene, busca manipularte y en ningún momento es consciente de que está siendo muy egoísta o muy manipuladora o muy de querer salirse con la suya o de querer pisotearte, o sí. Son plenamente conscientes. Todo el mundo, cuando alberga mal, es consciente. Hay niveles, como en todo. Pero sí es cierto que una parte importante es consciente, sobre todo en el caso de los psicópatas. Son plenamente conscientes, Mm, recaban información exacta y estricta para darte donde duele. Los narcisistas quizá yo creo que son los más impulsivos, igual son los menos conscientes porque son personas que además son dañadas desde la infancia. Es decir, se dice muchas veces que narcisista es hijo de narcisista también. Es decir, que es algo que no es que se herede, que podría ser también, no lo he investigado, pero sí he visto muchas situaciones de papá o mamá narcisista, hijo narcisista. Son los más influenciables. Entonces ahí hay un punto también. bien.
¿Y cuáles son las causas que llevan a una persona a ser narcisista, saliéndonos de este caso, como nos mencionabas, de papás narcisistas, de una persona que empieza a ser narcisista dentro de una familia donde no hay nadie que lo sea? O sea, que cómo florecen, ¿te refieres? Sí. Como, pues hay un componente genético importante. Como hemos dicho, el factor. Claro, esta es la típica pregunta de ¿nace o se crea el psicópata o el narcisista, la personalidad oscura? La respuesta es las dos a la vez. Las dos a la vez. No hay una sin la otra. Sí es cierto que puedes tener una muy acentuada, un entorno psicopático delincuencial, y ahí efectivamente florece, ¿no? Pero con un pequeño componente genético. Hay personas que tienen un componente enorme, ¿no? De hecho, muchas personas, ¿no? Que son psicopáticas, bueno, pues tienen una parte emocional, un sistema anímico comprimido. Es decir, no hay lugar para las emociones. Claro, a esa persona, a poquito que la metas en un entorno con una falta de valores, bueno, pues ya florece, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que son empáticos, ¿eh? Pero tienen un componente de entorno que les lleva a ellos. Es decir, que no lo llevan ellos de sí, sino que es del entorno. Y ahí es donde florece el empático oscuro, que usa la empatía para manipular, cada uno con su manera, ¿no? La respuesta es las dos, las dos. No hay un factor diferencial, realmente. Bien, perfecto, entonces. Ahora sí vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ti. Tenemos en primer lugar a la usuaria o el usuario Kyo, que te dice, si los adulas o los tienes contentos, haciéndoles creer que les das la razón, sabiendo que de esa manera los tienes a raya, ¿ya no sienten necesidad de desgraciarte porque no ven oposición? Depende. Pero en el caso más extremo del psicópata, el psicópata disfruta con tu dolor. Es decir, no vale que tú le des la razón. Son agujeros que no pueden ser llenados. Son agujeros de insatisfacción, son agujeros negros emocionales. Te chupan tu energía, te la chupan. Y vais a saber que estáis delante de uno cuando acabas agotado después de estar con esta persona. O sea que este es un dato muy importante. La respuesta es, no puede ser llenado, ¿vale? Localizar. Segundo, lo que hemos comentado, evitar compartir información. Y lo último, si te puedes apartar, pues cuando antes te apartes, mejor, para que no te absorba. Bien, perfecto. Después tenemos otra de las preguntas, en este caso es de Melania, que ella te pregunta, ¿cómo se encuentra el equilibrio al alejarse de una madre de esas características sin caer en una? Esto que mencionabas de, por ejemplo, que de padres narcisistas puede salir un hijo narcisista. En este caso ella pregunta, ¿cómo podemos alejarnos de una mamá que es narcisista sin terminar siendo, o sea, sin terminar tomando esas características? Aquí hay un problema, ¿no? Y es que siempre hay dos casos que son totalmente opuestos. Y es el de la persona que teniendo madre narcisista se convierte efectivamente en narcisista, porque es la única forma de sobrevivir teniendo un autoconcepto tan pobre, porque le han horadado, le han hecho pensar que es la peor cosa de esta vida. Le han quitado su confianza. Entonces se genera un narcisismo para compensar. Y luego está el caso contrario, victimismo extremo. Es decir, me voy por abajo, ¿vale? Porque creo que si voy por abajo no me van a hacer daño. Y es falso. Entonces, la respuesta es que cuando empieces a ver este patrón en tu vida, tanto verte a ti misma abusando de otros como viéndote a ti misma yendo por debajo de otros, lo revises. Y te empieces a dar cuenta de que no son las personas. Es decir, no es el otro que se deja, que es tonto, o no es el otro que me abusa de mí. No, no. Es que eso lo llevas contigo porque tu patrón afectivo tú has entendido que te quieren cuando te causan problemas. Ahí está tu madre. Entonces lo que tienes que empezar a ver es cuando tú pierdes tu paz interior, empezar a actuar distinto. Te vas a curar a través de la autoconsciencia, no hay un camino rápido, no existe eso. Tienes que conocer quién eres, tienes que conocer tu historia, lo que te ha pasado y empezar a interpretar tu vida en una clave distinta de autoconocimiento personal. Bien, perfecto. Después tenemos otra de las consultas por aquí, en este caso es de Laura, que ella te pregunta, ¿cómo evitar aislarnos perdón, ¿cómo evitar aislarnos de la sociedad si nos encontramos conviviendo con una persona que tiene una personalidad oscura? Aquí hay un pequeño problema. Y es que estas personas, como hemos dicho, son agujeros negros emocionales. Esto quiere decir que te van a hacer creer su realidad.
Va a llegar un momento en el que tú vas a vivir su realidad, no la tuya, la suya. Y cuando eso pasa es cuando empieza el aislamiento. Dejas de ver amigos, dejas de ver a familia, dejas de tener iniciativas, dejas incluso de trabajar, porque son personas que quieren más poder, más energía. Te quito tu tiempo, te quito tu dinero, te quito... Son como una especie invasora en nuestra vida. Entonces, el único remedio que hay aquí es distanciarte. Es que no hay otra. Además son pegajosos, porque como saben perfectamente dónde tocarte, dónde te duele, te van a ir a buscar para seguir tocándote el botón. O sea que tienes que cortar a esta persona de tu vida, totalmente. Eliminar número, bloquear, todo fuera, porque, insisto, te hacen un chin y te cogen, porque saben hacerlo. Mm, Están entrenados durante toda su vida con sus padres y madres muchas veces. ¿Mm? mm. Así que, aléjate. Bien. Y ahora tenemos una pregunta que va muy de la mano con eso. En este caso la tenemos a Cecilia, que ella te consulta. Me enamoré de un narcisista. ¿Cómo hago para salir de esta situación que me cuesta muchísimo? Quiero trabajarlo, quiero salir de allí, pero no lo siento posible. Claro, aquí hay un punto. He dicho que una de las asas por las que te coges por la culpa y la otra es la ira. He tenido algún caso de personas que se encendían con el narcisista y el narcisista lo usaba para manipularle. Porque una vez que te enciendes ya pierdes el control. Súper importante, canalizar la ira hacia cosas que no te dejan en mal lugar, porque luego lo va a usar para dejarte mal delante de tu familia, delante de tus amigos, va a crear una red alrededor de ti y te va a dejar encerrada dentro de ella, en la cual él es el bueno y tú eres la mala. Entonces tienes que evitar en todo lo que puedas el tema de la culpa y el tema de la ira. Eso es fundamental. ¿Eh? Y sobre todo eso, es decir, comentar, porque luego te hacen creer como que tú estás loco, te hacen la famosa luz de gas. Entonces, no, de loco nada, tú tienes que generar una realidad aparte con tus amigos. O sea, no permitas que te lo haga, siempre mantén el contacto. Y si ves que te cierra filas, tú cierras de filas también. No hay otra forma, ¿eh? Una vez que te encierran, ya empieza el tormento. Sí. Bien, Daniel. Bueno, en este caso tenemos otra de las preguntas. En este caso te consulta Ofelia. Sí. Dice, ¿y qué haces con hijas en medio? Teniendo hijas de por medio, como en una relación con un narcisista se refiere, o cómo. Sí, por lo que yo entiendo, sí. Claro. Pues aquí tenemos un problema también. Tenemos un problema porque las va a usar como herramienta. Va a pillar todo lo que haya por su mano. Tu información confidencial, tus hijas, lo va a pillar todo. Entonces, insisto, hacer cosas que te traigan paz a ti, distanciarte de esa persona y no entrar a negociar. No entres a negociar con esa persona, ni siquiera con tus hijas. O sea, ni siquiera intentes como que tus hijas estén a tu favor y tal. No, 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 no. En el momento en el que entras, estás fuera. Estás fuera. Porque esas personas son profesionales. Es que son profesionales. Y lo que para ti es ir apagando fuegos, para él es cómo puedo crear un fuego más interesante, más bonito, más que me nutra más. No negocies. No negocies, paz interior y distancia. Eso es todo lo que te puedo decir. Bien, perfecto. Vamos con otra de las consultas. En este caso lo tenemos a Pedro, que él te pregunta, ¿las personas que tienen personalidad oscura pueden llegar a tener una actitud violenta? Por supuesto, por supuesto. Fijaos que hay muchas formas de ejercer violencia. Una de ellas sería la típica, es decir, una persona violenta que te maltrata, que psicológicamente te dice cosas. Otra sería a través de los silencios, la triangulación famosa. Te hago entender cosas que tú no sabes y luego me pides explicaciones pero no te las doy. Te estoy agrediendo con la pasividad o incluso con la frialdad. Te hago ver como que no existes. ¿Eh? Es decir, te hago que tú realmente pienses que eres una basura, prácticamente. No te miro cuando llego a casa. ¿Eh? Quedo con gente pero no te llevo. Este tipo de cosas. Se me ha olvidado por completo la pregunta, estaba tan dentro explicando eso, ¿no? Pero la pregunta era, ¿cómo saber? ¿Me puedes refrescar, vale? En un segundo. A ver, ahí agarro y la busco por acá.
Si las personas que tienen una personalidad oscura, sí pueden llegar a ser violentas. Pero sí, si la estabas respondiendo re bien. Pues ahí tenéis unos cuantos ejemplos. Hay muchas maneras. También la culpabilidad, el victimismo es muy violento. Es muy violento. Dejar a la otra persona como tu verdugo constante. Es que fíjate, porque tú me hiciste, entonces mi vida se ha ido al carajo, no sé qué es tu culpa, no sé cuánto. Y extender esa voz por el resto de personas que te rodean. Eso es una violencia bestial. Y esa es la violencia de polaridad femenina que tampoco se habla. Y qué pena. Y qué pena porque causa un daño bestial. Esta es precisamente bueno, pues el narcisismo que podemos encontrar en Twitter, por ejemplo. ¿Eh? La difamación de nicknames, ¿no? Que tampoco dan su cara ni nada, pues claro, les comprometería. ¿Mm? Ahí lo tenemos. Bien. Y vamos a ir con la última pregunta, que estamos de a poco llegando al final de este directo. Y en este caso, te preguntan, si no puedes echarlo de tu vida porque, por ejemplo, puede estar en tu trabajo, ¿cómo lo mantienes a raya? Es una pregunta muy interesante. Va un poco en línea con lo que preguntaba antes Ofelia de mantenerte, o sea, primero, fuera juicios. Si esa persona te pilla juzgando a alguien en el trabajo, lo va a usar hasta el último de tus días. Tú no puedes decir nada, ni mu, ni de información tuya, ni de información de los demás, ni de nada en absoluto. Punto número dos, toda comunicación que tengas con esta persona, esto estamos hablando una vez que tú has localizado que hay algo raro, ¿vale? O sea, tampoco se trata de ser un paranoico, pero si tú has localizado estos detalles que os he comentado, empieza cada vez que te comuniques con él a grabar llamadas, a hacer capturas y que no se te caigan los anillos, ¿vale? Porque eso lo vas a necesitar, te lo garantizo. Sobre todo porque estas personas se van a dedicar a defecar encima de ti. Cuando tú no estés, placa. Y hay una frase que a mí, yo cuando lo escuché me dejó impactado, ¿no? Que era calumnia que algo queda. Calumnia que algo queda, ¿no? Aquí en España lo decimos así, ¿no? Que tú di algo, tú difunde un rumor que algo queda. Pues eso es a lo que se dedican estas personas, pero como nadie es como ellos, al final el cerebro se queda con la repetición. Es como la publicidad. Este es malo, este es malo, este es malo. Al final todos piensan que es el malo y nadie habla con él. Ahí tenemos el acoso laboral, por ejemplo. Así que esas recomendaciones os dejo por ahí. Bien. Y vamos a ir con otra más, con otra pregunta más que acabo de ver que ahí la han realizado de la usuaria o el usuario que está con el nombre de Natural Gluten Free, que dice, cuando el narcisista te culpa por ser sensible, ¿cómo se puede salir de ese vínculo? Volvemos un poco a lo mismo de antes. Fijaos, y esto es interesante e importante, una persona que tiene una personalidad oscura o que la ha desarrollado con el tiempo a base de entorno, a base de lo que sea, es una persona que se ha insensibilizado. Hay personas que se han insensibilizado a través de la exposición a la violencia, a través de la exposición a las drogas, a través de muchos métodos, ¿no? Pero claro, ellos usan tu sensibilidad precisamente para ponerla de manifiesto, de que eso está mal. ¿Por qué? Porque no es como yo, y como yo soy el mejor, pues tú estás erróneo, pues tú estás erróneo. Entonces, compartir tu sensibilidad con aquel que pueda escucharla y que esté en disposición de. Porque no hay nada peor que estar cerca de una persona de este estilo y luego encima ir a tu entorno cercano, ir a compartir tu sensibilidad y que te digan, no, hombre, pero si eso es normal, pero si no pasa nada. Es una falta de sensibilidad. Entonces, coges tu sensibilidad, la agarras e importante, usa tu sensibilidad para conectar con tu intuición. No te engañes. No te engañes, porque si es una persona sensible tienes intuición, así que úsala. Da igual lo que te diga esa persona, da igual, tú usa tu intuición, que la intuición nunca falla. Bien, buenísimo, Daniel. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final de este directo. La verdad que fue súper interesante todo lo que nos has compartido. Fue un placer haberte recibido, que nos hayas enseñado tanto, porque es como nos decías, la más conocida es el narcisista y que quizás alguno no sabe que se llama una personalidad oscura, sino como saber que existe, que se llama personalidad oscura y que existen otras que están más camufladas y más dormidas porque son más fáciles de tapar y de disfrazar. Entonces, poder estar atentos a todo, no volvernos psicopatearnos también, como lo mencionaba, pero poder estar atentos
a que quizás están empezando a atender con nosotros, si estamos como medio bajo de energía, qué está pasando, como poder empezar a estar atentos a todo ello. Así que por supuesto es un placer es un placer tenerte por aquí, Daniel, y que sepas que las puertas de Mindel están abiertas para cuando quieras volver, las veces que quieras, que nos encantará tenerte por aquí cuando lo consideres necesario para poder seguir aprendiendo de tu mano. Por supuesto, contarle a la gente importantísimo que este directo quedará guardado en nuestro Instagram y que luego será subido a nuestro YouTube. Así que, por supuesto, te quiero dejar el espacio, Daniel, para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente, que nuevamente le quiero agradecer. Siempre es un placer poder recibirlos y tenerlos por aquí. Que hayan preguntado tanto, que hayan mostrado esa curiosidad también es súper gratificante y les agradecemos enormemente. Y por supuesto a Daniel una vez más por toda la información y por habernos trabajado un poco más en nuestra conciencia. Gracias. Un placer, chicos, un placer que me hayáis invitado y un placer a todos los presentes. Espero que os haya servido. Un Gracias. abracito, disfruta de la noche. Chao. Adiós, hasta la próxima.